Que pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahora estamos aquí de lujo, por fin se nos hizo, desde hace muchos queremos invitar a Paloma Zubieta, por fin se nos hizo. Bienvenida Paloma, mil gracias por aceptar la invitación y y pues aquí ya hay muchos conocidos, muchos que te apreciamos bastante. Entonces, nos va a platicar ahora de la divulgación como un recurso en el aula. Estamos deseosos de oír esta plática. Muchas gracias, Paloma, y adelante. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Clara, muchísimas gracias al seminario. Y bueno, es un placer verme aquí con tanta gente tan querida. Pues ustedes saben que aunque luego no nos veamos tan seguido, esto, el cariño es mutuo, ¿no? Y el aprecio es mutuo y hemos trabajado muchas veces juntos, o sea que me da mucho gusto estar aquí hoy. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito a esto. De entrada, vamos a poner aquí, tararán, y vamos a reproducir. Ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de algo pues que les interesa a ustedes y me interesa a mí. Entonces, el tema de hoy es la divulgación como un recurso en el aula. Y pues, en general, fíjense que muchas veces cuando hablamos, ay, ahora no me quiere pasar, espérame, voy a tener que salir, ahorita vamos a lograr. Clarita, si me detienes, por favor, se me trabó. Es Tengo una que de te las broncas. O sea, dejar de compartir. Ahí voy, perdón. Creo que, ya, Clarita. Ok, No ya. sé qué hicimos, pero ya funcionó. Funcionó. Ok. Entonces, bueno, déjenme contarles que en realidad la divulgación ha tenido un boom muy reciente y como que todo el mundo parecería estar muy interesados, ¿no? Entonces, pero quiero hablar un poquito de por qué llegamos ahí. Fíjense que si hablamos de intenciones de divulgación, pues ahí a la izquierda, ustedes saben perfectamente, ustedes son las personas indicadas para saber que ese que está en la foto no es Baldor, sino es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, por ejemplo, era traductor. En una época él estaba en Bagdad y de alguna manera lo que quería era tener un lenguaje que pudiera conectar diferentes culturas con diferentes lenguas. Y entonces, digo, dicho así medio rápido, pues de ahí salió el álgebra. Y cuando Al-Khwarizmi empezó a utilizar el álgebra, nos dejó en alguno de sus libros incluso ejemplos, por ejemplo, de cómo usar esta herramienta para calcular cuestiones relacionadas con la época, ¿no? Con las dotes, con los préstamos, con las mediciones de terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, pues, como que hay una intención de comunicar cosas a pues muchas personas, ¿no? Luego tenemos el caso de Galileo, en donde Galileo quiso que sus trabajos se escribieran en aquel entonces, lo común era que los trabajos científicos se escribieran en latín. Sin embargo, Galileo dijo, no, yo quiero que estén en italiano. Y finalmente, bueno, estuvieron en italiano y estuvieron al alcance de todas las personas. Del lado derecho vemos, por ejemplo, en nuestro país en particular, en la época de la colonia, Carlos de Sigüenza y Góngora era un astrónomo muy renombrado y entonces, por ejemplo, cuando de pronto venía un eclipse, él publicaba en esta revista o en este periódico de aquel entonces que se llamaba El Mercurio Volante, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos de divulgación a lo largo de la historia. Sin embargo, la divulgación moderna, como la conocemos hoy día, tiene sus raíces eh, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un poco a raíz de esta Segunda Guerra Mundial, se generaron dos movimientos anticientíficos. Es el movimiento antinuclear y el otro es el movimiento eh, como ecologista más bien, perdón, el movimiento ecologista, que de alguna manera lo que hicieron fue, empezaron con esta sensación de la ciencia es mala,
y hay como que tener cuidado con ella y los científicos pueden usar lo que saben para el mal, etcétera. Y al mismo tiempo se generó, por razón como obvia, desde las instituciones académicas de investigación, la corriente de no, 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 la ciencia es buena. Y entonces hubo como muchísimo interés de los científicos de dar a conocer el trabajo que estaban realizando, consideraron que era importante. Y eso, bueno, generó un boom muy grande en aquella época que nos lleva, esto fue prácticamente en los setentas, a que en el 80, prácticamente en el año 1980, se estrenó la serie Cosmos de Carl Sagan, que va precedida por el libro, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen, y que en realidad, pues, ha sido uno de los productos de divulgación más conocidos internacionalmente, ¿no? En nuestro país y demás, y que, bueno, causó un impacto muy, muy importante en todo el mundo. Del lado derecho tenemos a Luis Estrada. Luis Estrada, no el cineasta, sino el físico, el divulgador, que en particular, pues yo podría decir que es como el papá de la divulgación contemporánea en México. Él fue el que promovió que se formara el Centro Cultural Universitario, perdón, centro, no me acuerdo cómo se llamaba, Centro Universitario de Divulgación o algo así, que es el antecedente de la DGDC, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ¿sí? Y de alguna manera él estuvo vinculado con esta idea bueno, había dentro de la universidad que generar un espacio para que se hiciera divulgación y además él pensaba que la divulgación se tenía que hacer con ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, con todo este escenario, estoy hablando de todo esto que está relacionado con la divulgación, pues que nosotros conocemos hoy día. Y bueno, cuando yo inicié, les conté un poco de que íbamos a hablar de este boom de la divulgación, que esto se dio pues un poco a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia, o sea, la divulgación ha estado ahí desde hace más de 40 años, la divulgación moderna, y justo a raíz de la pandemia, pues como que de pronto empezaron a aparecer en los medios, en diferentes medios, como recomendaciones de cómo ser un divulgador científico y todo el mundo quería ser divulgador de la ciencia y divulgadora y se volvió muy popular. Y entonces, pues, ¿por qué sucedió esto? Bueno, pues de alguna manera la pandemia lo que hizo fue puso a la ciencia bajo la lupa y resultó como importante para la población, como entender muchas cosas científicas que están relacionadas con el problema de salud pública que entonces teníamos en la mayoría del mundo, no así en nuestro país, la divulgación o comunicación de la ciencia, o sea, son equivalentes, jugó un papel clave porque ayudó a diseminar información importante acerca de COVID y de cómo el virus se transmitía y como se generaba una gran cantidad de información, que a eso se le llamó la infodemia, a la vez se produjo muchísimo rechazo hacia las ciencias y bueno, existe en nuestro país y en otros lados del mundo una falta de comprensión de qué es lo que hacen los científicos, para qué sirve la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, como que se requieren estas fuentes confiables que acerquen a la sociedad con el conocimiento científico. Entonces, pues si hoy estamos en esta época en donde el conocimiento científico debe de estar al alcance y ser para todos, que esto es algo que inclusive está incluido en los Objetivos 2030 de la UNESCO, pues de entrada, las ciencias y la tecnología ocupan este papel fundamental en nuestras vidas y entonces de entrada, pues se vuelven fundamentales para entender como el mundo en el que vivimos, ¿no? Y por otro lado, esto es una apreciación mía, yo creo que la divulgación al mismo tiempo en esta época se volvió, por eso está entrecomillado, políticamente correcta porque la divulgación tiene un componente social, ¿no? Y entonces
como que de entrada en nuestro país es importante como estas iniciativas que comunican a la sociedad con la academia y entonces la divulgación se ha vuelto muy importante en nuestros días, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, estoy hablando de esta historia, de por qué, pero bueno, la pregunta sería, ¿qué es la divulgación, no? En general, este es el modelo frecuente y además está equivocado. Se tiende a pensar que la divulgación es algo fácil, que cualquiera puede hacer, que los únicos que pueden hacer divulgación son los científicos. En la universidad y en muchos lugares del país se entiende como que difusión y divulgación es lo mismo y para nosotros los divulgadores son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, de entrada, pues hay como muchas ideas erróneas sobre qué es la divulgación. En parte, esta diferencia en cómo estas ideas existen y este problema de la terminología tiene también que ver en que entre los divulgadores no existe en la actualidad un consenso de una definición única sobre divulgación. En realidad coexisten muchas. Y me he tomado la libertad nada más para ejemplificar esto. Existe un artículo de Luisa Mazzarani, colega mía, brasileña, junto con otras y otros colegas, que es un artículo de 2017 en donde ellos hacen una encuesta en América Latina y preguntan cuáles son las maneras en que los divulgadores y las divulgadoras llamamos a nuestra actividad y entonces resulta que sale esta lista de términos que pues depende de dónde se consideran equivalentes. En lo particular, divulgación de la ciencia se usa como sinónimo de comunicación de la ciencia y a la vez se usa como sinónimo de comunicación pública de la ciencia o CPC, que es la que está como en el séptimo lugar. Pero para mí lo interesante que vean es que si bien yo podría aquí explicarles cada uno de estos términos a qué se refiere, pues incluso hay diferentes divulgadores en diferentes lugares de América Latina en donde de entrada pues le llaman así a la divulgación. Entonces, pues con todo este ecosistema, podríamos decir, bueno, y entonces ustedes me preguntarían, pero pues, ¿qué es la divulgación? Y para eso lo que yo voy a usar es una definición que desde mi punto de vista es didácticamente muy útil. Y es muy útil porque desde mi punto de vista contiene los elementos que necesitamos conocer o saber acerca de la divulgación. Esta es una definición de Ana María Sánchez Mora, colega mía y bueno, y colega nuestra porque está aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y además es una divulgación que durante años, hasta hace relativamente poco, usó el CONACYT para evaluar las actividades de divulgación en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, esta definición dice que la divulgación científica es una labor multidisciplinaria y eso es importante, o sea, en general para producir eh, o generar un producto de divulgación de la ciencia, tienen que ver varios personas de diferentes disciplinas y bueno, el objetivo de todas ellas es comunicar utilizando una diversidad de medios. Cuando hablamos de medios pueden ser, por ejemplo, medios escritos, medios electrónicos, medios masivos, o sea, pueden ser los museos, las ferias de ciencias, los talleres, los libros, etcétera. Entonces, la idea es el objetivo, comunicar el conocimiento científico a una diversidad de públicos voluntarios. Esto es importante. O sea, cuando hablamos de público en general, a los divulgadores nos queda chica esa camisa, ¿no? Porque en realidad los divulgadores necesitamos conocer bien con quién estamos hablando y sabemos que existen una multitud de públicos posibles, entonces necesitamos tener muy en cuenta eso. Y además, estos públicos deberían de ser voluntarios, o sea,
al hacer divulgación, la idea es que las personas se acerquen eh, a lo que yo les quiero comunicar porque tienen esta curiosidad. Y por otro lado, bueno, ¿cómo se hace eso? Dice Ana María, pues recreando el conocimiento científico con fidelidad, esto es, no se vale decir mentiras ni contar cosas erróneas, y contextualizándolo para hacerlo más accesible. Al contextualizar, bueno, pues a lo que se está refiriendo Ana María Sánchez es precisamente a la vida cotidiana. Y la vida cotidiana funciona en muchos casos como un gancho para atraer a estos públicos voluntarios, ¿no? Entonces, esta es la definición, esta ya tiene unos años, es de 2003, me parece. Pero de entrada es para mí una definición que es útil, no es la única, pero que es muy útil. Sin embargo, Martín Bonfil, también colega nuestro de la DGDC, también divulgador, hizo esta reformulación de esa misma propuesta de definición y agregó, fíjense, dice lo mismo, el inicio, y dice a distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura científica, entendida esta como la apreciación y comprensión de la actividad científica y del conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en la naturaleza y la sociedad. Entonces, ahí Martín Bonfil dice muchas cosas que son muy importantes y ahora voy a retomar estas cosas, pero de entrada voy a aprovechar esto un poco para decirles, hacer un comercial e invitarlos. El Día de la Cultura Científica se celebra todos los 28 de septiembre, en particular el de este año. Este es el cartel. Y este día fue promovido por diferentes entidades latinoamericanas, entre ellas México. México fue el que movió esta propuesta a partir de la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y un poco la idea es, hace falta cultura científica en la población, no solo mexicana, sino latinoamericana y del mundo. Y de entrada, bueno, pues hay que llamar la atención sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí los invito a sumarse y a realizar actividades relacionadas con el Día Internacional de la Cultura Científica. Y bueno, de paso, después los invito a la presentación de un libro que recién he publicado sobre divulgación, que eso lo vamos a hacer el lunes en Facultad de Ciencias. Pero bueno, perdón, ha sido un paréntesis muy largo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían, con todas estas cosas, las características básicas o mínimas de un producto de divulgación? Bueno, necesitamos que estos productos sean interesantes. ¿Por qué? Porque necesitan llamar la atención de estos públicos voluntarios, ¿no? Necesitan, por otro lado, ser rigurosos en cuanto a la ciencia que tienen, pues porque si no, serían productos de pseudociencia, ¿no? Y eso no lo queremos. Y necesitamos que sean accesibles o claros para facilitar la comunicación con las personas a quienes van dirigidas. Además, se sabe que estos productos de divulgación son una traducción y no solo eso, sino más bien una recreación adecuada para estos públicos, ¿no? A los que nos vamos a dirigir o a este público específico al que nos vamos a dirigir. Y además tendríamos que recordar que en general, pues la divulgación le gusta contar historias, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a generar un producto de divulgación, estaría fenomenal que pudiéramos contar una historia porque los seres humanos nos gustan las historias y nos acercamos naturalmente a ellas, ¿no? Entonces, estas serían en general las características de los productos de divulgación. Ahora, en un país como el nuestro, en donde hay tantos, yo a mis estudiantes les digo, es como si la educación dejara muchos huecos, ¿no? No es que la educación lo haga mal, sino es que no alcanza para cubrir todo lo que una persona debería de saber. Pues entonces retomo estas palabras de mis colegas, también de aquí de la UNAM,
¿sí? Elaine Reynoso, Ana María Sánchez Mora, Carmen Sánchez Mora y de Julia Tagüeña, que además esta es una frase que saqué de un artículo de ellas, en donde pues en realidad lo que dicen es México es un país diverso de contrastes sociales y económicos y con oportunidades de educación desiguales, donde la divulgación o comunicación pública de la ciencia provee una estrategia cultural invaluable, alias, pues tenemos muchos huecos de muchas cosas, pues en realidad aprovechemos la divulgación para echarle la mano a estos huecos que quedan, ¿no? Y entonces, en esta idea de esta carretera con los baches, pues siempre digo que la divulgación nos ayuda, pues como a pavimentar algunas cosas, ¿no? Nos está auxiliando en eso, que es importante para nuestra sociedad, ¿no? Ajá. Entonces, y bueno, voy a tomar este esquema que lo hicieron mis colegas también, Martín Bonfil y Clementina Equigua, eh, donde hablan de que la investigación científica en general se ve como que tiene una salida de la divulgación de la ciencia hacia el público general, ¿no? En estas conferencias, exhibiciones de museos, programas de televisión, de radio, en las publicaciones de diversos índoles. Pero fíjense, quedan otras tres grandes posibilidades que yo creo que son muy necesarias en el mundo y creo que son verdaderamente indispensables en nuestro país, son opciones a las que hay que voltear. Una es los medios de producción que están aquí a la derecha. Esto es, en las industrias hace falta hacer divulgación por diferentes razones, no me voy a meter en eso. Hacia abajo está estos tomadores de decisiones, estos órganos de gobierno, en donde en realidad, pues yo creo que a la mayoría de nosotros no nos debería de hacer gracia cuando vemos que nuestras cámaras gastan enormes cantidades de dinero, por ejemplo, para generar exposiciones donde Jaime Maussan, un charlatán, disemina sus ideas acerca de los extraterrestres, ideas falsas. Entonces, pues de entrada, a mí como divulgadora, y yo creo que a todos los que estamos aquí, podríamos compartir esa visión, pues nos da mucho coraje que se gaste dinero, por ejemplo, en esas cosas. Y por último, del lado izquierdo está el área educativa, que es justo de lo que vengo a hablarles hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues en realidad esta diapositiva estoy retomando estas ideas que decía Martín Bonfil y en realidad para mí esto es una opinión personal que comparto con Martín Bonfil, existen cuatro objetivos fundamentales de la divulgación y que aquí los he enunciado en términos de matemáticas, por supuesto. Entonces, ¿para qué divulgar en matemáticas? Bueno, porque necesitamos que las personas tengan una apreciación de las matemáticas. Esto es, que los ciudadanos en México digan, sí, las matemáticas son importantes, pero no como ahora que nos dicen que son importantes y nadie sabe para qué sirven, sino en realidad que tengan una opinión crítica de eso, que comprendan las matemáticas hasta cierto lugar, en el sentido, no queremos que toda la población se vuelva matemática, sino en realidad que en la población las personas puedan utilizar las matemáticas para resolver problemas, pues un poco de la vida cotidiana, ¿no? Sí, y para tener opiniones críticas acerca de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy día hay mucha información que se despliega en formatos de gráficos, ¿no? Y finalmente, pues ustedes como matemáticos saben perfectamente que no cualquier representación gráfica tiene la misma validez que otra, ¿no? Y entonces, en realidad deberíamos de poder transmitir cuáles son las razones por las cuales una representación gráfica tiene más validez que otra, ¿no? A la población general. Por otro lado, bueno, tendría cada ciudadano que poder tener una opinión o una responsabilidad
con respecto hacia las matemáticas. O sea, ¿por qué en este país necesitamos hacer ciencia básica, ¿no? ¿Por qué entre todo eso necesitamos hacer matemáticas? ¿De qué sirve que las personas que se dedican a las matemáticas estén trabajando en problemas que aparentemente no tendrían mucha conexión con nuestro entorno, ¿no? Y entonces, por eso necesitamos divulgación de matemáticas. Y la última, que no por eso es la menos importante, pero creo que es la que mejor conocemos y desde mi punto de vista es la que aquí compartimos todos nosotros, es la creación de vocaciones, ¿no? Nos interesa también generar vocaciones, personas nuevas que se interesen por estudiar matemáticas, ¿no? Ujú. Entonces, desde mi punto de vista, estas son los cuatro grandes objetivos de la divulgación de la ciencia, ¿no? Ujú. Ahora, voy a hablar un poquito de educación y divulgación. Fíjense que a este respecto, tampoco los divulgadores nos hemos puesto de acuerdo. Existimos, bueno, existen divulgadores que dicen que la educación o que hay la educación no formal o que la educación informal son muy cercanas a la divulgación. Yo creo, o sea, yo soy del otro grupo, que creo que hay diferencias, aunque lo que es cierto es que las fronteras entre la educación no formal, sobre todo, y la informal, de pronto, como que las barreras se difuminan con la divulgación y se confunden. Entonces, me puse a elaborar un cuadro que de alguna manera como que representara mis puntos de vista al respecto, ¿no? Que son puntos de vista que comparto con otros divulgadores y que otros divulgadores no comparten, ¿no? Y entonces, bueno, aquí puse, por ejemplo, los públicos, ¿no? En general, los públicos en la educación, pues son públicos, en realidad son públicos muy homogéneos en general, son públicos que conocemos. En cambio, la divulgación atiende a públicos simultáneos y diferentes, ¿no? Los públicos en educación son como cautivos, obligatorios, en cambio en la divulgación son voluntarios y hasta espontáneos, ¿sí? Cuando hablamos de los objetivos, pues la educación en general tiene los objetivos de enseñar y aprender, no me voy a meter en las diferencias de eso, pero la divulgación tiene un sinfín de objetivos, bueno, sinfín no, pero tiene muchos objetivos, muchos propósitos y ahí, bueno, están incluidos estos cuatro de los que les acabo de hablar, ¿no? ¿Sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes que para mí la divulgación tiene como el aprendizaje como un objetivo secundario que es deseable, pero que no es mi objetivo principal, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito por qué tengo esta postura, ¿no? Y finalmente, bueno, el contacto del público con el mediador, pensando en la profesora o el profesor, pues en el caso de la educación es un contacto repetido y puede ser prolongado durante un cierto tiempo, por ejemplo, un curso o durante una hora que dura un taller. En cambio, en el caso de la divulgación, los contactos suelen ser mucho más aleatorios. En muchos casos es un contacto de una única vez y durante un tiempo breve en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, estas son como algunos de mis argumentos para decir que la divulgación no es educación, ¿no? Ajá. En general, fíjense, cuando pensamos en el aula, los modelos frecuentes de divulgación que existen, y ojo, en este sentido entiendo por qué existen, es que los profesores utilicen como estas herramientas para generar juego o para llenar huecos que hay durante el curso por alguna razón. Y entonces, pues en realidad, cuando yo como profesora pongo a mis estudiantes en el aula a jugar torres de Hanoi, por ejemplo, pues en realidad están jugando, sería equivalente a que salieran al patio a jugar, a echar un futbolito, porque en realidad están haciendo lo mismo, ¿no? Están simplemente jugando o se están divirtiendo y demás. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Bueno. Paloma, y entonces, ¿cómo le hacemos para que usar estos recursos de divulgación dentro del aula?
Y entonces, fíjense que en 2008, en Estados Unidos, hicieron un panel, una investigación en muchas escuelas y demás, y generaron un documento muy interesante sobre educación de matemáticas. Y en general, dicen muchas cosas interesantes, pero en particular a mí me interesó esto que decían, que el aprendizaje en matemáticas está relacionado con estas cuatro cosas que a mí como divulgadora me parecen fundamentales. La primera es, bueno, que está relacionado con factores sociales, afectivos y de motivación. La segunda es con creencias individuales, con estos contextos del mundo real y con estos mecanismos de aprendizaje informal, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pensando en todo esto, pues en realidad eh, podríamos hacer algunas sugerencias de uso de estos recursos de divulgación en el aula. Y entonces puse aquí, de entrada, en esta columna, algunos usos que estoy segura que la mayoría de ustedes ya ha probado en alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, puedo usar estos recursos de divulgación para presentar un tema, ¿no? Entonces, si les doy, por ejemplo, cómputo, y voy a presentar el tema de los algoritmos, pues quizás sería adecuado utilizar el recurso de las torres de Hanoi para introducir este tema, ¿no? También podría utilizarse jugar a las Torres de Hanoi como refuerzo, ¿no? Para reforzar lo aprendido o para aplicar algo de lo visto en clase, ¿no? Entonces en clase ya revisamos los algoritmos, entonces ahora voy a ver cómo lo aplican y cómo resuelven cuál es el algoritmo para dos, tres, cuatro, etcétera, discos, ¿no? Ujú. O podríamos ocupar este juego, las Torres de Hanoi, para generar curiosidad hacia otros temas. Ujú. Entonces, de entrada, para generar conexiones con otros temas, por ejemplo, en clase de matemáticas, podríamos en un momento dado hablar de algoritmos y podríamos utilizar las Torres de Hanoi para conectarlo, por ejemplo, con la computación, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero aquí yo les traigo otros que me parecen mucho más importantes desde el punto de vista de cómo los mexicanos consideran a las matemáticas. Podríamos, por ejemplo, utilizar estos recursos de divulgación para generar conexiones de las matemáticas con el entorno de los estudiantes, ¿no? Y hablarles, por ejemplo, de cosas en general que están relacionadas con las matemáticas y que están presentes en la vida diaria de las personas. Cuando yo de entrada, por ejemplo, pregunto a las personas dónde hay matemáticas, la mayoría de las personas me señala como computadoras y artículos electrónicos, o sea, hay esta conexión de las personas de que las matemáticas están en lo electrónico y pues en realidad eso no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver, pero existen matemáticas en muchas más cosas que solo eso, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es, otro ejemplo sería, por ejemplo, para contrarrestar estas ideas negativas hacia las matemáticas, ¿no? En la población mexicana, ustedes lo saben perfectamente, muchas personas piensan, no, las matemáticas son muy difíciles y no son para mí. Entonces, bueno, ese es un problema, ¿sí? Que existe. eh, y que de entrada podríamos tratar de mostrar que pues las matemáticas sí son para cualquier persona. También podríamos utilizar la divulgación para mostrar que las matemáticas no son solo números, ¿no? Esta noción de los estudiantes de pensar que los números son las matemáticas y entonces de pronto vemos en los noticieros niño matemático y resulta que es un niño que es calculista, no matemático, ¿no? Y entonces nosotros decimos del área de matemáticas, pues es que en realidad no saben que los números no son las matemáticas, ¿no? A la vez, podríamos utilizar estos recursos de divulgación, por ejemplo, para generar confianza en cada uno de nuestros estudiantes para resolver problemas de matemáticas, ¿no? Que tuviera que ver con esto de reducir también la ansiedad
o que de pronto un estudiante que dijera, no, yo no soy muy bueno en matemáticas y resulta que al trabajar con un recurso de divulgación de pronto dijera, ah, mira, yo sí soy muy bueno en esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si estas son mis propuestas, pues un poco lo que ustedes me dirían es, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, porque están muy bien estas propuestas y pues hay ideas ahí interesantes, pero pues ¿cómo específicamente le hacemos? Y entonces, pues el problema, otra vez para cualquier profesor, profesora, es cuáles de todos los productos de divulgación son factibles, ¿no? O son adecuados, en qué condiciones los puedo utilizar o puedo, eh, o son adecuados, cuáles son eficientes para hacer estas cosas que yo quiero hacer, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues aquí es donde vengo yo, pues a darles algunos tips, ¿no? Entonces, para hacer un producto de divulgación, pues habría que considerar varias cosas y entre ellas un mínimo, que es un mínimo en el que me voy a enfocar el día de hoy, ¿sí? Es el que consideran estos 5 puntos, ¿no? Tendríamos que definir el público, el elemento enganchador, el o los mensajes claves. Tendríamos que pensar en cuestiones de igualdad y en objetivos. No es la única lista. Yo en general hablo de que estas 10 cosas son importantes para realizar un producto de divulgación. Sin embargo, por la longitud de esta charla no me da tiempo de hablarles de todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces me voy a enfocar a las primeras 5. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué habría que hacer? Bueno, lo primero que yo les recomendaría es conozcan a sus públicos, ¿sí? ¿Por qué el público es importante? Porque muchos elementos de un producto de divulgación tienen que ver con el público, ¿no? Entonces, el lenguaje, el elemento enganchador, el discurso, esto es lo que yo les voy a decir mientras utilizo esas herramientas, el objetivo que voy a diseñar, el o los mensajes claves, qué tipo de recurso voy a ocupar, o sea, el medio de divulgación y la evaluación. Todos esos son características de un producto de divulgación que están ligadas con el público, ¿no? Entonces, para mí, la característica fundamental es conocer al público. Y entonces las preguntas para ustedes serían, pues, ¿qué les apasiona a sus estudiantes? No a ustedes, a ellos. ¿En qué están interesados? ¿En qué invierten su tiempo libre? ¿Qué música les gusta? ¿Qué programas siguen? ¿Qué podcast oyen? Y entonces, con base en eso, yo sería capaz, o ustedes serían capaces también de seleccionar cuál es el elemento enganchador. Entonces, voy a usar un recurso de divulgación, sí, pero lo voy a conectar y les voy a empezar a hablar de, no sé, de anime. Y entonces voy a agarrar este capítulo específico de este anime que conozco que le gustan a mis estudiantes y eso lo voy a conectar con lo que vamos a presentar aquí. Entonces, eso sería lo primero que habría que hacer. Después habría que definir qué mensaje es el que quiero transmitir. El mensaje clave sería el mínimo de información que cada uno de nosotros quisiéramos que ese público se lleve, ¿sí? En este caso, el público van a ser sus estudiantes, ¿no? Y entonces, este mensaje, pues tiene que ser interesante, tiene que estar redactado en palabras que los estudiantes comprendan. Atención, no se vale usar palabras técnicas. Tendríamos que, literalmente, pues, tropicalizar los términos matemáticos y decirlo en palabras que casi cualquier persona pudiera entender. Entonces, para elegir el mensaje que queremos transmitir nosotros, pues tendremos que resolver nosotros mismos para qué es que queremos usar este recurso en el aula. Entonces, voy a regresar a estos objetivos primordiales que les dije. Por ejemplo, podría ser para introducir un tema,
para mostrar que existen otras áreas de las matemáticas o bien quiero generar actitudes positivas hacia las matemáticas, cuáles quiero que sean. Ah, bueno, quiero disminuir la ansiedad de las personas, por ejemplo, mientras se enfrentan a resolver algo de matemáticas. Quiero mostrar que cualquier persona puede ser buena para cualquier cosa de matemáticas, ¿sí? Bueno, no para cualquiera, pero yo creo que con la divulgación tenemos la oportunidad, por ejemplo, de mostrar, esto ya es un caso particular, a nuestras estudiantes y estudiantes rezagados, por ejemplo, que ellos también pueden ser buenos en diferentes áreas de matemáticas y que existen áreas de matemáticas en las cuales ellos entienden también las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí hay una multitud de ideas que me servirían para elegir un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mensaje podría ser, las matemáticas pueden ser divertidas, ¿no? Ese es un mensaje que cualquier persona entiende y que puede ser muy concreto. Entonces, si mi mensaje va a ser las matemáticas pueden ser divertidas, entonces yo tengo que comunicar este elemento enganchador y hacer que toda la actividad que van a realizar esté conectada con esa idea, ¿no? Por ejemplo. A continuación, pues presento algunos tipos de mensajes que podrían ser interesantes de transmitir. Por ejemplo, mensajes relacionados con estereotipos o con representaciones de la ciencia y los científicos, en este caso de los matemáticos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que quienes se dedican a las matemáticas, pues son solo hombres, ¿no? Entonces tendríamos que incluir, pues, estereotipos de mujeres, ¿no? ¿Sí? También otros mensajes que podríamos incluir serían sobre la forma en que trabajamos las personas que nos dedicamos a las ciencias, o podría ser para modificar la relación de las personas con las matemáticas o para incluir y cumplir con cosas de equidad de género, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, eso me lleva, pues también tendríamos que pensar en la igualdad. Y hay muchas razones por las cuales tendríamos que pensar en la igualdad, ¿sí? Sobre todo en matemáticas, que es un área, el área STEM, ustedes lo saben perfectamente, es un área en donde hacen falta las mujeres, ¿no? Y en general me gustaría recomendarles este artículo. Es un artículo de 2022 que salió en en el periódico ABC en España, donde Rocío Mendoza en realidad explica, ahí les puse el QR, pues por qué hay problemas de igualdad en las matemáticas y por qué tenemos que impulsar a las mujeres hacia esta área, ¿no? Pero, y bueno, se los dejo aquí por si gustan echarle un vistazo. Pero aquí hay una lista de algunas estrategias que recomiendan para cerrar la brecha de género, por ejemplo, enseñar esta mentalidad de crecimiento y que las habilidades académicas se desarrollan o valorar los errores. En general, en matemáticas, el fracaso se ve como un error y no como una oportunidad de aprendizaje. Generar estos ambientes que promuevan las ciencias y que incluyan a las mujeres, ¿no? Combatir estos estereotipos, presentar ejemplos de mujeres y mostrar mujeres exitosas, ¿no? Estas son algunas. Y aquí yo puse otra lista de cosas, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a generar estrategias para favorecer la inclusión de mujeres, sobre todo en el área de matemáticas, pues tendremos que tener claros los estereotipos sociales hacia las matemáticas, reconocer que existen diferencias en la realización de algunas actividades de matemáticas según el género, evitar las competencias, disminuir la ansiedad en el aula, incluir elementos que refuercen la participación de mujeres e incluir estos ejemplos de mujeres, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué tendría que hacer a continuación? Pues definir mis objetivos, ¿no? El mensaje es para el público y el objetivo guiaría al divulgador o al docente en este caso, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos deberían de ser SMART. SMART es este acrónimo que se refiere a específicos, medibles, alcanzables, realizables y posibles en el tiempo. Y el objetivo tendría que ir, ojo,
el objetivo tendría que ir, aquí hay un error, no es con el lenguaje del público, es con el lenguaje del experto, en este caso nosotros. Y aquí las preguntas serían, pues, ¿cuál es nuestra intención? Divertir, informar, transmitir, ¿para qué estamos usando este recurso en el aula, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir con él? Ajá. Y finalmente, bueno, pues yo creo que con esto ustedes podrían de alguna manera como generar estos recursos de divulgación. Una cosa más que me encantaría decirles es que eh, el recurso hay que construirlo. Esto es, jugar a Torres de Hanoi no es suficiente, eso no es divulgación. Para que Torres de Hanoi sea un recurso dentro del aula, tendría yo que generar, bueno, qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo voy a conectar las torres de Hanoi con los temas o con los objetivos que me interesen y después eso llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, ya sería ideal si lograra de alguna manera esto evaluar y ver si eso funcionó o no funcionó. Entonces, bueno, pues esto es como, como lo que les quería platicar a ustedes. No sé cómo lo sintieron, no sé si tienen dudas, tienen preguntas. O sea, es como darles un empujón esperando que se lancen a hacer cosas de divulgación en el aula. Y entonces, bueno, pues hasta aquí la dejamos, salvo que estoy atenta a sus preguntas. Este, pues sí, es una muy linda invitación a realizar nuestros materiales. A ver, creo que hay comentarios en el chat. Felicidades, Paloma. Gracias por compartir. Muy interesante, excelente presentación. Es todo. No sé si alguien quiera dar hacer un comentario. Fíjense que estoy chismeando así rápidamente lo que hay en el chat. Dice Rocío Hernández, ¿nos puedes mostrar un producto nuevo para hacer, ojo, no es difusión, o sea, ojo, difusión no es divulgación, para hacer divulgación con alumnos del bachillerato? No sé exactamente a qué se está refiriendo Rocío, ¿sí? Me gustaría que nos aclarara, por favor. Ajá. No, o sea, de entrada habría que generar el recurso. Esto es, por ejemplo, voy a usar, digo, está parafraseado muy rápidamente, pero voy a usar las torres de Hanoi para transmitir, por ejemplo, que las matemáticas pueden ser divertidas. Ajá. Y entonces yo tendría que de alguna manera generar un discurso que estuviera relacionado con la idea de que las matemáticas son divertidas. Entonces, pues de entrada, quizás yo podría partir al momento de ponerles un acertijo que estuviera conectado con las torres de Hanoi, un acertijo a los estudiantes, pero que estuviera relacionado con algo que les interese a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en Los Simpson, estoy improvisando, pero en Los Simpson hay un montón de cosas que se mencionan de matemáticas. Entonces, si yo localizo un ejemplo de los Simpson, entonces quizás yo puedo empezar poniéndoles este fragmento de los Simpson a los estudiantes que quizás les interesa y a partir de esos, bueno, ¿cómo ustedes resolverían esto? ¿Sí pueden resolverlo? No. Bueno, y a ver, y si les doy este material y les doy las torres de Hanoi, podrían ustedes, no sé, es una manera como de ir conectando las ideas. No sé, Rocío, si quedó claro o medio claro o algo parecido. Al contrario, gracias, gracias, Carlitos. Gracias, Adriana. Y gracias a todos, ¿no? De verdad, esto me encanta ver tanta cara conocida, ¿sí? Entonces, esto, pues de entrada sería como la idea, ¿no? De que ustedes comiencen a trabajar. O sea, no solo les dejen utilizar estos materiales, o sea, eso no es suficiente. Hay que construir el recurso, ¿no? Para que sirvan para la divulgación. Y a mí lo que me parece más importante, ojo, yo creo que ustedes están enfocados en la educación de las matemáticas dentro del aula,
pero quizás sería importante que ustedes usaran estos momentos para combatir estereotipos. Por ejemplo, hace falta mostrar a muchas mujeres en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a mis estudiantes nombres de teoremas, pues me dicen muchísimos hombres y casi no me dicen mujeres. Entonces, la chamba es de todos los docentes de poner estos ejemplos de mujeres matemáticas que son exitosas, que han logrado generar matemáticas importantes e interesantes. Digo, de entrada hay varias, hay bastantes, muchas, y hay que buscarlas, ¿no? Sí. No sé, ¿alguien, alguna otra duda, alguna otra curiosidad? Gracias, Hanna. Te siguen felicitando. Sí, 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 muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. No sé, ¿alguien quiere dar algún comentario? Entonces, Paloma, si yo tengo, por ejemplo, un juego, eso ya sé con un juego, es que, por ejemplo, acabo de ver un juego ahorita en Facebook lo vi, me llegó, Ajá. que es una hoja con puntitos. Entonces, Ah, ok, son como el dos, TikTok. Ajá, sí, son dos, en TikTok, no sé dónde lo vi, son dos niñas, ¿no? Que están jugando, tiran al dado y el chiste es ajá, saber quién construye más triángulos. ok, Entonces tiran el dado y les cae cinco. Entonces tienen que, la niña que le cayó cinco tiene que hacer cinco líneas. Entonces va formando triángulos, ¿no? Luego la otra niña tira el dado y uno, pues nada más uno. Entonces ahí van, es como el timbiriche, vamos a decirlo así, exacto, exacto, como ¿no? el Timbiriche, Y exacto, yo creo que, o sea, yo lo vi y dije, ay, ahí se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Sacar probabilidades y todo. Esos exacto. juegos se consideran un material de divulgación. Sí, se considerarían un recurso de divulgación, pero lo tienes que generar. O sea, el jugar al timbiriche Claro. o con los dados Ajá. no es un recurso de divulgación. Ok. Entonces, lo primero que diría es, bueno, ¿con quién lo voy a trabajar? En el caso de los profesores, las profesoras, es muy fácil el público, porque en general tenemos en el aula públicos homogéneos. Homogéneos. Entonces, bueno, pues la idea sería, ¿qué les gusta mucho a mis estudiantes? Ah, bueno, les gustan, por ejemplo, la música. ¿Qué música les gusta? Tal. Entonces, ok, y entonces quizás con la música conectar este tirado de dados y el que de alguna manera tire los dados, no sé, habría que conectarlo. Hay que conectar. Primero. Segundo, eso conectarlo para que sea enganchador, para que sea interesante para para los estudiantes. Segundo, habría que definir un mensaje. ¿Qué mensaje es el que quiero transmitir con esta actividad? Ok. Ajá. Voy a transmitir el mensaje de que todas las personas les gustan las matemáticas, por ejemplo. Entonces, el chiste es que mediante el juego todos se piquen, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú, O sea, o que las matemáticas le interesan a todo el mundo. Entonces tendríamos que ligar con esa idea el timbiriche, ¿sí? ujú. Después tendríamos que ver, bueno, ya hicimos eso, ¿qué dinámica vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos simplemente transmitirles este mensaje de que las matemáticas pueden ser divertidas? ¿Ok? ¿O queremos transmitir también, por ejemplo, la idea de que existen mujeres que hacen matemáticas? Ah, pues en el caso que tú diste, a lo mejor en probabilidad encontramos algunos ejemplos de mujeres que hacen matemáticas. Digo, rápidamente, y perdón, porque ahí sí, pues es la gente que yo tengo cerca, pues está María Emilia, ¿no? Del instituto, pero también existen jóvenes, muy jóvenes que están trabajando en un momento dado con cuestiones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, la más joven del instituto, Saraí, esto está haciendo cosas de probabilidad y quizás es un modelo que es interesante. Entonces, quizás yo puedo, al momento de diseñar va a ser la actividad que desarrolle con los estudiantes, quizás yo podría encontrar momentos en que yo les platique de Marimilia Caballero, sí, y les cuente cosas que ella hizo, etcétera, como mostrar de que existen mujeres que están
trabajando con probabilidad, por ejemplo. Y entonces ya estamos construyendo un recurso más de divulgación. Ujú. ¿De acuerdo? Ok, ok. Hay un comentario en el chat de Hannah. Dice Hanna, ¿cómo podríamos motivar a nuestros alumnos de bachillerato a que ellos mismos incursionen en la divulgación? Ok, ok. Bueno, yo creo, Hanna, es una pregunta complicada, pero es interesante y es más, de hecho, yo los invitaría a todos ustedes que muchos de ustedes pues tienen formación de matemáticos, matemáticas, pues que empiecen a hacer divulgación en sus casas, ¿no? ¿Sí? O sea, cómo acercan a las personas que ustedes tienen alrededor, pues a que entiendan cuáles son sus temas de investigación o cuáles fueron sus temas de investigación en matemáticas. Entonces, bueno, pues de entrada, en tu caso, perdón, porque si hay personas que conozco, entonces en tu caso, Hanna, pues, ¿por qué no les hablas del tema que estás realizando en el posgrado? A tus estudiantes, por ejemplo, sería una manera de que tú hicieras divulgación con eso. Ahora, en el caso de tus estudiantes, bueno, si un tema les interesó, ¿por qué no los invitas a cómo ellos interesarían, por ejemplo, a su abuelita? ¿Sí? O sea, literalmente, cómo un estudiante puede involucrar a su abuelita. Por ejemplo, y voy a decir aquí ya un ejemplo muy particular y que las personas que han trabajado conmigo y que han venido al festival quizás conocen. Existe una actividad de combinaciones lineales que yo he trabajado que se llama agüitas, que son unos vasos. Tengo el vaso en el que le caben 2 unidades, el vaso en el que le caben 3, el vaso en el que le caben 4, etcétera, ¿no? Y son vasos que no tienen medidas. O sea, yo sé que es el vaso de 2, de 3, de 4, etcétera. Esta es una actividad, por ejemplo, en la que tradicionalmente, por la cultura que tenemos, por los roles de género, los hombres no se acercan a esta actividad porque Sí. consideran que es como jugar a la comidita, ¿no? Entonces los hombres no se acercan, pero las mujeres sí, y es más, las mujeres, sobre todo las mujeres de cierta edad, son muy buenas haciendo combinaciones lineales. ¿Por qué? Pues porque antes, hace años, en nuestro país, por ejemplo, el lechero pasaba con 2 jarritas y les daba un cuarto de leche, etcétera. Entonces, las mujeres en general tienen más habilidad para eso. Entonces, de entrada, por ejemplo, pues si el chico necesita practicar sus combinaciones lineales, pues que trate de hacer divulgación de combinaciones lineales, por ejemplo, con sus abuelos y que les lleve esa actividad y a ver quién tiene más habilidad y no. No sé, es una idea así muy dicha muy rápidamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que le quede claro, ¿sí? Dice Rogelio. Pienso en la divulgación, creo que ayuda a simplificar conceptos. Sí, es cierto, es todo eso que dice Rogelio es real. Muy bien, Rogelio, qué gusto saludarte. Y dice, además ayuda a lograr un aprendizaje más significativo. Bueno, quizás la divulgación es la antesala del aprendizaje o quizás, en este caso, Rogelio está usando la divulgación como refuerzo de algo que se vio, ¿no? Entonces, la divulgación ayuda a que se vuelva más significativo. Esa es manera en que se puede hacer. Qué bueno que le gustó a Hannah. Sí, yo creo, fíjense una cosa que yo creo que para nosotros como docentes es importante recordar. Yo creo que muchos docentes luego estamos tratando de buscar siempre actividades nuevas y llamativas. Y creo que en eso se nos va la vida, ¿sí? Porque el diseño de estas actividades nos lleva muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que les recomendaría es más bien utilicen la actividad que les funciona una vez, traten de pulirla y que les funcione más veces. Utilicen pocas actividades, pero que ustedes conozcan bien y que en realidad sientan que son actividades efectivas.
Yo entiendo que no todas las actividades funcionan igual con todos los Oh, grupos, pero otra vez volvemos a la visión desde la divulgación, pues por eso ajusten ustedes para su público cada vez. Entonces, voy a decir cosas así a bote pronto, pero quizás a este grupo le gusta el reggaetón y quizás este grupo está más clavado en, no sé, Calimán. Digo, ya sé que Calimán sería más de mi época que de la de los chavos, pero no encontré otro ejemplo rápido para decirles. Entonces, pues de entrada, según eso, utilicen diferentes recursos y pruébenlos. Creo que podría ser útil, ¿no? ¿Sí? Dice Marta, perdón, dice alguien que tiene un nombre que no sé, escuché esta charla, condición. Sí, bueno, esto tiene que ver con todo el material que pueden generar. Sí, yo creo que se pueden generar muchas cosas, ¿no? En vez de solo poner a los chavos a jugar, ¿no? Yo creo que de entrada hay una chamba fíjense, yo tengo una estudiante de servicio social que está por titularse que ha trabajado con una actividad de divulgación sobre los números. Ella quería transmitir el teorema fundamental del álgebra, pero de ahí bajamos y bajamos y bajamos y llegamos a los números. Y parece que es muy obvio, y eso se los voy a decir a ustedes, pero resulta que la población mexicana no tiene muy claro de que los números, por ejemplo, son una idea, ¿sí? Entonces, es algo que es muy sencillo y que es muy básico y que en realidad se podría trabajar en el aula, ¿no? En estos momentos, que es algo que no necesariamente está conectado, bueno, por un lado sí está conectado con, con la currícula escolar, pero por otro lado son cosas que hace falta reforzar en la sociedad mexicana. El error es otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden reforzar con estos recursos de divulgación. Incluso, por ejemplo, cómo del error se aprende. Existe mucho la idea de pronto de que en matemáticas quien acaba primero es mejor. Pues no es cierto. O sea, en realidad esa es una idea que no es real, pero esa es la idea que está en la población mexicana. Entonces, podrían usar estos recursos de divulgación para decir, el problema no es acabar más rápido, más lento, el problema es acabar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Estas son ideas, ¿no? Que se me ocurren. No sé. sí, muy ¿Qué bien. le diría a un docente, perdón, dice Marta, qué le diría a un docente que piense que no tiene tiempo en los recursos para hacer divulgación en el aula? Bueno, de entrada, yo creo que nunca tenemos tiempo. Finalmente, yo lo que le diría es que trate de incluir estos recursos de divulgación como parte de su plan de trabajo. O sea, que lo meta desde la planeación de su curso. Entonces, de entrada, pues que no meta todos los recursos al mismo tiempo, sino que empiece con uno, que pruebe y que vea si funciona o no funciona y después que meta otro. O sea, yo creo que en ese sentido puede ir poco a poco, ¿sí? Claro. Lo que le diría es, bueno, quizás una de las cosas que se pueden usar, yo creo que en la actualidad el Día de Pi nos da la oportunidad de probar recursos de divulgación. Entonces, bueno, muchos de ustedes celebran el Día de Pi. Bueno, ahora lo que los invito a es a que traten de esos recursos, generar recursos para el aula, ¿no? ¿Sí? O sea, que hagan ahí pruebas para que traten de regresar. Dice Carlos, el rompecabezas múltiple. Muchas gracias, Carlitos. Fíjense, esta de rompecabezas múltiple tiene que ver con patrones de colores. Y fíjense que las mujeres son mejores con los patrones de colores que los hombres, por ejemplo. Entonces, de entrada, esta es otra actividad que de pronto refuerza, por ejemplo, las habilidades de la mayoría de las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces creo que son interesantes, ¿no? Y que es cosa de que empiecen a probar, ¿sí? Eh, no, al contrario, gracias a Muchas ustedes. gracias, José. Dice que gracias. Pues muy interesante y
como que nos dejaste así como con muchas ideas para Pues trabajar. esa es la idea. Yo creo que aquí es el lugar indicado Es el para lugar indicado. tirarles un chorro de... Yo sé que es chamba, pero bueno, ya me conocen. ¿Qué quieren que Sí. les diga? Sí, pero fíjate que luego este tipo de material hace que los alumnos capten más rápido y muchas veces la clase que te tardas 3 clases para que entiendan un concepto, hay veces que con estas actividades lo captan en una clase nada más, ¿no? Entonces te Claro, ayuda a cortar el tiempo de las clases. claro. Dos ideas Sí, muy importantes, la ansiedad. O sea, ansiedad. Ujú. prácticamente a toda la población mexicana, cuando se pronuncia la palabra matemáticas, ya todo el Sí, mundo está sudando y no quiere saber nada de eso, ¿no? Y seguramente nosotros tenemos estudiantes que tienen ansiedad en la clase. Bueno, pues de entrada, mostrémosles una cara más amable de las matemáticas, eso, que no todas las matemáticas se sufren, que hay cosas a las que se pueden enfrentar de matemáticas y que es interesante y que no por eso me genera ansiedad. Entonces, por ejemplo, abramos ese espacio para nuestros estudiantes. claro. Yo creo que la divulgación da también oportunidad a que estudiantes que están rezagados, que sienten que no pueden como comprender cosas del curso, Ajá. etcétera, a que se pongan a trabajar y que encuentren motivación hacia las matemáticas desde otro lugar. Eh, creo que creo que es muy lindo, ¿no? Usar la divulgación para estos alumnos que de pronto como que sentimos en el aula que no estamos jalando, pues Ujú. con la divulgación a lo mejor los logramos involucrar. Entonces, pongamos a estos alumnos a que traten de construir recursos de divulgación que involucren cosas de alguno de los contenidos que vimos en clase. Veamos, o sea, como tutoriémoslos, guiémoslos para que ellos diseñen esto y que luego ellos vayan a otros lugares a hacer eso. Y de pronto resulta que ya se interesaron por las matemáticas, porque las están viendo desde otro lugar, ¿no? Claro. Esa era una cosa muy bonita del festival, ¿no? Sí, Cómo los estudiantes se empoderaban al sí, sí, momento de sentir que ellos le iban a mostrar a los demás, ¿no? Entonces, estas son dinámicas interesantes que se generan con la divulgación y que pues son importantes, ¿no? sí, sí. Entonces, pues los convino, los invito a sumarse, ¿no? Sí. No hay más comentarios. Un gusto. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Saludos, Normita, saludos. ¿Cuándo va a haber otro festival matemático? Híjoles, no sabemos. Fíjense que la gestión de los espacios públicos se ha vuelto muy complicada, Sí, verdaderamente complicada. En realidad, esto, las administraciones, no importa cuál sea el color, y no solo en Ciudad de México, sino en general, se han vuelto muy complicadas, ¿no? Como que desde mi punto de vista han secuestrado el espacio público. Entonces resulta muy complicado hacer los festivales hacia afuera. Entonces, bueno, pues vamos a ver si encontramos otra manera de echarlos a andar. ¿Sí? sí, es una tristeza esa. Sí, sí, sí. Sí, Qué ojalá. bueno, Gabriela. Muchas gracias, gracias, Rogelio. Bueno, gracias a todos, ¿no? En realidad yo les doy las gracias a ustedes porque vinieron, porque les interesó, porque les puede ser útil esto que les diga, ¿no? ¿Sí? Sí, pues ¿Algo muchas gracias, más? Paloma. Muchísimas No, gracias. Te no, siguen no, no. agradeciendo. Este, y pues Paloma acaba de hacer un libro, entonces ya dijo que va a hacer la presentación en la Facultad de Ciencias y Exacto. también va a charlar en el 30 de octubre, Paloma, el 30 de octubre. Exacto, Tenemos exacto. una charla con ella que la vamos a invitar ahí a la Facultad de Ciencias para que nos platique un poquito más de su libro. Entonces, el 30 de octubre en la Facultad de Ciencias, ¿a qué hora quedamos que era? ¿A la 1? Bueno, Creo ya que sí. les mandaré ya después el cartel para que Fíjense, vayan ayer de estoy matemáticas. viendo si les mando el cartel. Espérenme. Les voy a mandar a ver si encuentro el cartel de
de la conferencia del lunes, que es en ciencias, que presentamos el libro, Ujú. y la de octubre, que también lo volvemos a presentar con Clara, pues estaría padrísimo que nos pudieran acompañar allá en Sí, vivo y a todo color, al menos alguno de esos días, ¿no? sí, yo les mando el cartel, se va a grabar, creo que se va a transmitir por YouTube. Estamos tratando de que se transmita por YouTube, sí, 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 sí. Sí, sí, Estamos en eso. yo ya Es un hablé y libro creo que sí. que es un Ujú. libro que en realidad escribí con dos colegas, con Clementina Kiwa y con Patricia Magaña, que también son profesoras ahí en la facultad, y es un libro de introducción a la divulgación de la ciencia, ¿no? Que está pensado para nuestros estudiantes de la facultad y en realidad, pues prácticamente cualquier persona puede leerlo. Es un libro que además está solo en formato digital. Ahora en la UNAM no hay dinero para imprimir libros, lo cual lamentamos mucho y estamos viendo si podemos imprimir unos pocos, pero no hemos logrado eso. Y entonces de entrada es un libro que está ahí en Plaza Prometeo y cuesta 100 pesos, que es lo que cobra la Facultad de Ciencias. Por eso nosotras como autoras no cobramos nada, ¿no? Es un libro de texto, ¿sí? Y entonces puede ser útil en un momento dado, ¿no? Por si alguien quiere. Entonces, bueno, están invitadísimos. Invitadísimos. Sí, ya les ¿Ok? mando el cartel. Ujú. Están invitados a celebrar el Día Internacional de la Cultura Científica, están invitados a celebrar el Día de Pi, a celebrar el Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas, que es en mayo, a celebrar el Día Internacional de las Mujeres en las Ciencias. Digo, no les quiero dar más chamba, ¿eh? Nada más aquí estoy haciendo la invitación y ya. Ah, ¿Ok? muy bien, pues muchas ¿Ok? gracias. No, al contrario, ha sido un placer verlos. Que tengan ustedes muy buena tarde y bueno, Gracias, un Paloma, abrazo. igualmente, y muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Coman rico. Oigan, estaría padre si pudieran, los que puedan, prender su cámara y tomarnos una foto, aunque sea virtual. ¿Te Va. gusta así en lluvia? Exacto, a mí, híjoles, con todo y lluvia, bueno, podríamos cantar también, Hugo, pero no lo vamos a hacer. Sí, ¿verdad? Pero sería genial, pues así me tomo una foto con ustedes, fíjense. Entonces, gracias, gracias a los... ándale, hola Giselle. Carlitos, hasta que te veo, Roberto. Hola, Normita. No, bueno, pues Anita. Pati. qué padre verlos a todos. Bueno, hay demasiadas caras conocidas. Entonces vamos a tomar una foto, Una foto. ¿ok? Ahí les va una foto. Sí, está padrísimo tomarme una foto con ustedes, ¿no? Digo, ya no se pudo con todos, pero pues sí, ya tenemos. Gracias. Muchas gracias a todos, todas. Y van muchos besos, un súper agradecimiento, un placer verlos, verlas, verles. Hasta luego. Y pues que tengan ustedes buena tarde, ¿sí? Buenas Les mando tardes a un todos. abrazote bien, bien grande, Hasta ¿sí? luego. Esperemos vernos pronto. Sí, hasta luego.